El día de hoy nos continúa acompañando el doctor David Estrada. Él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externa de Colombia y candidato a máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Al doctor David le agradecemos nuevamente aceptar la invitación por parte del distrito. Le recordamos a los asistentes diligenciar el formulario de asistencia que se encuentra dentro del chat. También pueden formular sus preguntas a través del chat activado. En caso tal de que deseen presentar sus preguntas de manera verbal, les solicitamos levantar la mano para darles uso del micrófono. Nuevamente agradecemos al doctor David por aceptar esa invitación por parte del distrito y lo invitamos a dar inicio a esta cátedra jurídica. Bueno, muy buenos días para todos. Daniel, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a ver un tema bien interesante, pues la verdad es que todos estos temas de derecho probatorio son bien particulares. Y decir pues que este particularmente interesante, pues la verdad yo creo que todos. Al final de cuentas, el derecho probatorio termina siendo la piedra angular de todo el derecho. Y literalmente digo la piedra angular de todo el derecho porque si por más conocimientos técnicos, por más conocimientos sustanciales que tú tengas, pues al final de cuentas todo se reduce a la demostración de la ocurrencia de todos los supuestos de hechos que consagran siempre esas normas de naturaleza sustancial. Ahora nos vamos a enfrentar con una particular prueba que corresponde es a la prueba fotográfica. ¿Y cómo es que esta prueba fotográfica al interior del proceso puede llegar a generar ese grado de convicción que requerimos del fallador, del juzgador, para así obtener esas pretensiones que tanto estamos buscando dentro del proceso judicial? Eh, entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Como bien saben, siempre me gusta responder esta preguntita de ¿qué utilidad tiene aprender esto dentro del proceso? Eh, Tradicionalmente, digamos que dentro de las pruebas, nosotros concebimos a la prueba documental como una prueba en la cual simplemente se realizan una serie de expresiones en papel, algo así. Entonces, esta tradición de prueba nos llevó a nosotros, a través de, naturalmente, pues el legislador, la comisión redactora del Código General del Proceso, particularmente el doctor Ulises Canosa, que fue el encargado de la parte probatoria, eh, trayendo a colación algo que ya traía la ley 906, empezó a describir o a enunciar los diferentes medios documentales a través de los cuales se podía sustentar o demostrar un hecho. Eh, entonces encuentran que dentro de los diferentes medios documentales existen documentos que son no descriptivos, sino representativos. Descriptivo, perdón, declarativos, sí, declarativos, descriptivos, tendrían que ser estos en donde se realiza una manifestación de voluntad. De ahí los contratos, los poderes, las cartas, en fin, se hacen unas manifestaciones del poder volitivo que nosotros tenemos y que naturalmente reflejan nuestros pensamientos. Por otro lado, pues encontramos una serie de pruebas que si bien no manifiestan de forma expresa nuestros pensamientos, lo que hacen es que reúnen una serie de situaciones o más bien consagran dentro de sí una situación particular y la expresan, la reflejan. De ahí que es un medio de prueba representativo, representa una situación particular y particularmente eso es lo que es la prueba documental fotográfica, representa un momento del tiempo específicamente. Ahora, eh, se torna de particular utilidad aprender de esta prueba es tres aspectos, diría yo. Y, igual siempre, sobre todo los medios de prueba, nosotros tenemos que hacer como un análisis muy similar, pero siempre es la solicitud de la prueba, cómo yo la solicito. Segundo,
Qué pena yo con esta letra de cirujano plástico, solicitud de la prueba. Segundo, su decreto. Tercero, su práctica y contradicción. Y por último, y no menos importante, al final de cuentas es donde desemboca todo, cómo se valora la prueba. ¿Cómo es que la prueba documental fotográfica es valorada por parte del juez? Vamos a encontrar particularmente que esto, la valoración, es el problema principal que nosotros nos vamos a encontrar siempre con la prueba documental fotográfica. Muy bien. Vamos a tener que analizar la fotografía desde dos aristas. Una, la fotografía como una técnica y la otra, la fotografía como el elemento de prueba. Por otro lado, quiero decirles que puede existir una tercera y esa tercera es la fotografía como medio de discusión. Fotografía como el bien jurídico de discusión. ¿Por qué digo la fotografía como el bien jurídico de discusión? Porque si bien acá nosotros estamos planteando, digamos, en la primera lista, la fotografía como la técnica en la cual uno llega a condensar una serie de datos en un sustento material físico, que es lo que nosotros llamamos la fotografía, y la otra es cómo esa fotografía se incluye dentro del proceso para la demostración de los hechos. Pero pero también esa fotografía podría llegar a ser elemento de discusión como bien jurídico como tal. ¿Por qué? Porque recuerden que la fotografía como tal es también un bien jurídico correspondiente a derechos de autor. A derechos de autor. Entonces, naturalmente, la fotografía tendrá unos componentes que para que pueda llegar a ser protegida como derechos de autor deben de reunirse, tales como la originalidad, tales como debe ser la representación de una manifestación humana, porque naturalmente y hasta el día de hoy tan solo las obras protegidas por derechos de autor son creaciones de naturaleza humana. De ahí está, digamos, este gran conflicto que estamos teniendo o más bien, no lo quiero llamar conflicto, quiero llamarlo este gran reto que estamos afrontando con la inteligencia artificial, siendo que tiene esa capacidad de poder realizar una serie de creaciones sin que intervenga de alguna manera una inspiración o una voluntad humana, pues simplemente una serie de órdenes que se le dan digamos, al algoritmo, y el algoritmo es el que termina arrojando la obra artística. Hay un montón de aplicaciones que están saliendo hoy en día, que uno llega y le pone, por ejemplo, a la aplicación, créame una, eh, créame una pintura de unos piratas saliendo de la pintura. Entonces, uy, y te crea la pintura así tal cual, simplemente lo único que hiciste fue darle la orden. Entonces, digamos que la fotografía puede tener estas tres perspectivas. Analicemos las tres perspectivas. Naturalmente, como prueba dentro del proceso judicial, pues es el elemento central de nuestra conversación, pero nosotros no podemos hablar de la fotografía dentro del proceso judicial si no conocemos cómo se compone. Y otra cosa es que si muchas veces va a ser el objeto de discusión dentro del proceso judicial, ¿cómo vamos a desconocer esos elementos como parte de los derechos de autor? Entonces, la fotografía como técnica, vamos a definir más bien qué es la fotografía. Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte consistente en capturar imágenes empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imagen sobre un medio sensible, físico o digital. La fotografía, pues básicamente lo que hace es que a partir de un proceso fotosintético, lo que hace es todos los cuerpos o todos los elementos dentro de la naturaleza reflejan una luz. De hecho, inclusive los colores que nosotros percibimos, los colores como nosotros los percibimos es precisamente por la luz que ellos destellan. Ahora, entonces, digamos que la fotografía lo que hace es que a partir de la técnica del cuarto oscuro, lo que hace es que
al contener la luz en el cuarto oscuro, lo que hace es fijar la imagen. Entonces, básicamente, qué es lo que hace la fotografía? Capturar un segundo en el tiempo. Y decir un segundo es inclusive mucho. Capturar una milésima de segundo en el tiempo. De ahí es de donde va a partir inclusive la dificultad que nosotros vamos a tener a la hora de la valoración de la prueba fotográfica, porque es que la prueba fotográfica solamente me captura ese instante en el tiempo, no me captura el hecho en el tiempo. Además, porque el hecho es siempre una secuencia de actuaciones, mientras que con la fotografía yo solamente capturo uno de esos, uno de esos eventos o uno de esos momentos del hecho. Muy bien. Entonces, teniendo claro que la fotografía, ojo, que contiene básicamente ese momento del tiempo, entendemos que la fotografía puede ser contenida o puede ser creada de manera física o digital. De ahí es de donde salen los conceptos de que la fotografía es análoga o que la fotografía, como bien lo dice digamos aquí esta expresión, la fotografía es digital. Naturalmente las técnicas de la fotografía análoga y digital son absolutamente diferentes. Por supuesto, digamos que la técnica de la fotografía comenzó con las fotografías análogas. No sé cuántos de ustedes recordarán que antes se tenían que ir a revelar las fotos a Foto Japón, que naturalmente existían los cuartos oscuros para el revelado de las fotografías, los rollos fotográficos, entre tantas cosas. Inclusive creería yo que se apreciaba mucho más la fotografía cuando la fotografía era análoga, al punto de que nosotros creábamos álbumes, no sé si en sus casas todavía existirán o no, pero en mi casa, en la casa de mis papás sí, las fotos físicas, las fotos esas materiales, siempre contenidas en álbumes, entonces siempre las estamos recordando. En cambio, vaya a ver usted ya todas las fotografías contenidas en los dispositivos celulares, pues porque básicamente la función de la llamada del celular terminó siendo una función secundaria dentro de estos dispositivos. Oiga, están llenos de fotografías. Yo voy a ver en este momento, es más, quiero hacer el ensayo. ¿Cuántas fotografías tengo yo en mi celular? No veo ninguna. Lo que pasa es que hoy yo hago mucho contenido, entonces hay veces sí tengo mucho material. A ver, veamos. Dice, dice esto acá. Carajo, tengo 3.852 fotos. Oiga, y nunca veo ninguna. Entonces, digamos que la facilidad del acceso a la fotografía digital muchas veces lo que terminó haciendo fue que nosotros no valoráramos tanto el arte de la fotografía como cuando era la fotografía análoga. Muy bien. Las características que tienen las fotografías. Veamos, entonces la primera, permite representar de manera precisa la realidad. Ugh, vamos a ponerlo entre comillas, dependiendo del tipo de fotografía que nosotros estemos o de la técnica fotográfica que nosotros estemos empleando. Quiero decir con esto es que dentro de la fotografía existen muchísimas clasificaciones, como lo es la fotografía periodística, la fotografía de historia, la fotografía de producto, la fotografía, inclusive hoy en día, pues, digamos, mm, cinematográfica o dentro de tantas otras clasificaciones donde nosotros podemos lo que hacer es hacer la composición del escenario para que la fotografía refleje efectivamente no una realidad, sino la realidad que yo quiero crear. Entonces, verá que de ahí va a surgir otro de los problemas principales de la valoración de la fotografía y es porque hay que determinar si efectivamente la fotografía es o la representación de la realidad o la representación de la realidad que el fotógrafo quería capturar que ahí viene la composición de la escenografía. Entonces, podríamos pensar que en principio, sin que existieran esa gran cantidad de clasificaciones de tipos de fotografía, pues podríamos pensar que sí es una representación precisa de una realidad en el tiempo. Captura ese momento específico en un espacio determinado. Naturalmente, de ahí va a depender mucho
tanto el ojo del fotógrafo como digamos, del momento que quiere capturar. Los momentos pasan y puede que no los capture todos. Ahora, ¿es un medio reproducible? Por supuesto que sí, de ahí inclusive que cumple con una de las características para que sea un elemento objeto protegido por los derechos de autor, y es que bien saben ustedes que los derechos de autor son una clase, solamente una de las clases de propiedad intelectual. Nosotros en Colombia concebimos pues la propiedad intelectual dentro de dos aristas, y es una, la propiedad industrial, y ahí es donde nosotros vamos a encontrar las marcas, las patentes, los diseños de utilidad, en fin. Y aquí vamos a encontrar también los otros que son los derechos de autor. Los derechos de autor corresponden a las obras de naturaleza artística, científica o literaria que emanan de la voluntad humana. Eh, Inclusive ahí pues parte una gran diferencia entre la propiedad industrial y los derechos de autor, que la propiedad industrial, pues, claro, su creación puede endilgarse a una persona de naturaleza jurídica, mientras que los derechos de autor no. Eh, hay inclusive una de las selfies más famosas de todos los tiempos. Ustedes buscan en Google y ponen selfie orangután. Y entonces era un fotógrafo que le encantaba poner cámaras, digamos, en la selva, y los animales iban y curioseaban con las cámaras. Entonces, dentro de esas, una orangután, una simio, ahí sí me perdonan pues por la imprecisión, llegó y cogió una de las cámaras y ¡pum! Y se tomó una selfie. Y van a ver, y sale ella sonriente y todo, y la verdad es que es muy chévere. En una de esas, PETA, la organización utilizó la fotografía para una campaña, y entonces el fotógrafo fue y demandó y dijo, oiga, ¿cómo así, viejo? Ustedes están utilizando una de las obras que corresponde a mi autoría. Y entonces empiezan una batalla legal cuando se llega a determinar, hombre, eso no es de su autoría. Que la fotografía sea de su propiedad es algo diferente, pero ojo, en esa fotografía no hay propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque no es el reflejo de la voluntad humana. Entonces uno dice, uy, teso eso. De ahí inclusive que vamos a ver nosotros, dentro de tantas pruebas fotográficas, muchas veces, no solamente dentro del proceso judicial, sino dentro de los procesos contravencionales que son tan comunes, las fotodetecciones. Estas fotodetecciones no pueden ser consideradas como derecho de autor. ¿Por qué no pueden ser consideradas como derecho de autor? Por una cuestión muy simple. Las fotodetecciones, hasta el día de hoy, pues no se hacen de manera manual. Es decir, no es que haya un funcionario de, de movilidad viendo una cámara y apenas ve una placa que no es, ¡pum! Hace clic y le toma la foto. No. De hecho, precisamente por eso existen, digamos, los sensores que automatizan ese proceso del tomado de fotografía, y desde que la fotografía sea tomada de manera mecánica, entonces no podrá ser objeto de derechos de autor. Uno de los elementos que se requiere para que exista la fotografía como derecho de autor es que, ojo, la idea, esa inspiración, esa creación intelectual tenga que estar contenido en un formato que sea susceptible de reproducción, sea físico o sea digital. Entonces, de ahí que la fotografía, de ahí, su característica precisamente de ser una obra protegida por derecho de autor, obviamente bajo unas circunstancias especiales. De ahí esta segunda característica, es un medio reproducible. Cuando ya se ha tomado la fotografía, se puede hacer copias de ella. Ahí vamos ahora otra vez para los que estuvieron en la sesión del día de ayer y para los que no, pues igual vamos a retomar ese tema, es que una de las características de la prueba documental es tanto la originalidad como la autenticidad, que terminan siendo, digamos, los caballitos de batalla para la contradicción de la prueba documental, que por supuesto lo vamos a ver. Acá cuando estamos hablando de que se pueden hacer copias, la copia es naturalmente lo contrario a la obra original. La obra original, vuelvo a repetir, es la primera, digamos, el primer ejemplar que se realiza de un elemento documental, por supuesto, en este caso, la primera fotografía es la fotografía original. De ahí en adelante, todas las fotografías
que se puedan reproducir a partir del original corresponden naturalmente a copias y que dentro del proceso judicial tienen el mismo valor probatorio a menos de que la ley le indique otra cosa diferente al juez. Listo. Muy bien. Siguiente característica. Se trata de una vía de comunicación visual. La fotografía se utiliza para contar historias, comunicar ideas, transmitir mensajes. De ahí que si se utiliza para contar historias, pues eh, nosotros conocemos hay un dicho muy característico de las fotografías que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero ¿por qué dice que vale más que 1000 palabras? Porque son las palabras que le ponga el narrador. De ahí que vamos a ver que eso es otro de los elementos que a la hora de la valoración de la prueba fotográfica nos va a representar una dificultad. Y es que, ojo, la historia que vaya a contar la fotografía no puede ser, tiene que ser evidente, no puede ser la historia que yo quiera contar de ella. Es decir, que las posibilidades que pueda llegar a reflejar la fotografía sean mínimas. Por eso es que las pruebas fotográficas, básicamente, en la medida que yo las vaya a aportar, o tienen que mostrarme una situación de manera absolutamente clara, o voy a tener que aportar una secuencia de fotografías. El tema de cuando yo aporto una secuencia de fotografías y veo una serie de acciones, pues entonces es lo que se asimila mucho al video. ¿Por qué? Porque es que básicamente el video lo que es una captura constante de fotografías en milésimas de segundo. De ahí es que cuando ustedes van a tomar un video y van a ver la información que ofrece el video te dice cuántos cuadros por segundo es en el que se está tomando el video. Cuadros por segundo habla de la velocidad de capturas que realiza la cámara para la toma del video. Cuarto, actúa como medio técnico. La fotografía requiere del uso de una cámara y otros equipos para capturar y procesar las imágenes. Naturalmente dependerá, obviamente, este tema de procesar las imágenes depende de la naturaleza de la fotografía y qué es lo que pretendo hacer con ella. Por supuesto, para la fotografía siempre va a tener que existir este elemento que si nosotros lo fuéramos a equiparar de pronto digamos, con el tema de la evidencia digital, sería el hardware, es decir, es el elemento en el cual están contenidos los programas a través de los cuales yo hago las capturas de las fotografías. Por supuesto, si es bueno, porque la tengo abajo, claro, pues que también es digital. eh, u- si estamos hablando de las fotografías análogas, eh, por supuesto, también requieren de este elemento, de esta carcasa a través de la cual se puede capturar la fotografía, pero siempre vamos a necesitar de un elemento que es la cámara fotográfica. Y por último, pues una representación en forma de expresión artística. La fotografía es una buena manera de expresar ideas y emociones. De ahí inclusive también que se refleja el problema de la composición de la fotografía. Esa composición que como un antagonismo de esta primera, o puede ser la expresión precisa de la realidad, o puede ser la expresión artística. Y naturalmente la expresión artística dentro del arte, si voy a expresar ideas y emociones, pues básicamente yo lo que contengo en la fotografía son conceptos y no realidades. Listo, muy bien. Vemos entonces que la fotografía, hay de dos naturalezas, la fotografía analógica y la fotografía digital. Esta primera, pues, para su proceso de revelado, lo que requería era una serie de procesos de naturaleza química. De ahí que cuando ustedes tenían las fotografías analógicas antes, lo que tenían era un rollo en el cual estaban contenidas todas las capturas que habían hecho de la fotografía. Ojo, ese rollo o ese papel es un papel fotosensible. Quiere decir que tiene un proceso de revelado a la exposición de la luz. Por eso es que cuando el proceso de revelación se hacía por fuera de un cuarto oscuro y por fuera de hecho, cómo se, cómo se revelaba? Se revelaba en unas cocas que tenían sí, llamémoslos cocas, pues,
en unas cocas que tenían unos químicos que lo que permitían era que la foto no se quemara con la luz. Cuando digo que la foto no se quemara con la luz, es el mismo efecto que tú hacías. Si llegabas y abrías el rollo fotográfico, ¡plum!, y lo sacabas, esa foto se quemaba y ya no se podía revelar. ¿Por qué? Porque, o bueno, o sí se va a revelar, pero lo único que vas a ver es luz, no vas a ver la imagen que capturó, porque el papel es de naturaleza fotosensible. Ahora, la foto digital, digamos que también tiene un proceso con la luz. Lo que pasa es que ya no necesita ese proceso de revelado, precisamente porque no lo hace a través del papel, sino que la contención de la imagen lo hace a través de algo que se denominan los píxeles. A través de los píxeles. Entonces, ya nosotros no vamos a encontrar ese problema de que las fotos se quemen porque están expuestas a la luz, precisamente porque no estamos utilizando papel fotosensible para la toma de las fotos de naturaleza digital. Nosotros encontramos varios formatos. Ojo, estos son solamente algunos porque existen muchísimos más formatos. De hecho, voy a coger aquí mi celular y voy a ver, por ejemplo, una de las últimas fotos que tomé, me dice que el formato en el que acabo de tomar la foto es este, HEIF. HEIF es High, no sé qué, Definition. Es decir, me está diciendo que la fotografía está tomada en una resolución de alta definición. ¿Cierto? Listo. Es un formato más de los que trae la fotografía. Entonces, aquí les quiero contar de los que de pronto nos vamos a encontrar de manera más común y ordinaria dentro del proceso de la fotografía digital. Eh, Encontramos el BMP, es el bitmap, mapa de bits, el GIF. Ustedes inclusive ven que cuando están tomando fotografías, a ustedes su celular le permite hacer la conversión, o cuando, inclusive voy a hacer aquí el intento. Sí, cuando yo voy a tomar la fotografía, a mí me permite el celular hacer la conversión a GIF, Graphic Interchange Format, formato de intercambio gráfico. JPG, o también conocido como JPEG. JPEG, Joint Photographic Expert Group, Grupo de Expertos Fotográficos Unidos. TIFF, Tag Image File Format, formato de archivo de imagen etiquetada. Y PNG, Portable Network Graphic, gráfico portable para la red. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos? Porque uno dice, pues, tiene que tener una utilidad que cada uno de ellos, por supuesto, tenga, pues, exista. La verdad es que sí. Depende el uso que nosotros le vayamos a dar, y de pronto dentro digamos, dentro del formato en el que nosotros vayamos a utilizar las fotografías. Por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable cuando yo voy a crear elementos gráficos en línea? Es PNG. Inclusive de ahí que el gráfico portable para la red, y es un formato que permite mucho, digamos, de manera mucho más fácil la modificación de imágenes. Al punto que cuando, por ejemplo, ustedes, qué sé yo, están contratando a alguien para que les cree a ustedes una marca, un logo, eh, ustedes siempre le dicen, me pasa por favor el logo en PNG. ¿Qué quiere decir PNG? Pues quiere decir que yo ese formato, básicamente lo puedo sustraer del fondo de la imagen para poderlo ubicar en cualquier lugar posible. Eh, Mientras que las otras imágenes no te permiten eso, no te permiten sustraer el logo, no te permiten sustraer la imagen del fondo de la imagen. Entonces, por eso nosotros siempre acudimos a cortar la imagen y siempre la terminamos pegando, ¿cierto? Ocurre mucho con lo que es JPEG o JPG y el GIF. Listo. Eh, ¿Por qué es importante conocer más allá de la utilidad que puedan llegar a tener dentro de los formatos que puedan llegar a ser utilizados? Para nosotros, como abogados, lo importante de entender los formatos es una cosa muy simple: entender cuál termina siendo el formato original en el que es allegada la prueba fotográfica al proceso judicial. Porque nosotros normalmente, ¿qué es lo que terminamos haciendo? ¿O qué es lo que terminan haciendo muchos abogados? Terminan haciendo es que crean un documento de Word
y en el documento de Word pegan la fotografía, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el documento que se termina aportando al juzgado? Se termina aportando un documento de Word. ¿Y ese es el original de la fotografía? No es el original de la fotografía. Esto es una reproducción de la fotografía. Ahora, otra forma en la que esto ocurre es que básicamente yo llego y cojo la fotografía y la termino convirtiendo a otro tipo de formato que es .pdf. Naturalmente yo cuando empiezo a ver estos dos formatos, cuando me aportan la fotografía o en Word o en PDF, pues yo naturalmente sé que no son las fotografías originales. ¿Para qué termina siendo importante la fotografía original? Pues ya vamos a ver que cuando estemos discutiendo la originalidad de la fotografía, bien, si no se puede encontrar o no se puede allegar el original al proceso judicial, cuando vamos a hacer el cotejo, pues básicamente el cotejo no existe. Y si yo no tengo original, entonces, ¿cómo me vas a decir que está la copia del original? Pues es imposible. De esa manera, pues nosotros terminamos eliminando muchas de las pruebas fotográficas que llegan al proceso judicial. Muy bien. Ahora, otro dato relevante e importante. Cuando yo tengo cada uno de estos formatos, cuando yo tengo cada uno de estos formatos, todos estos elementos de naturaleza digital, lo que generan detrás de ellos es algo que se conoce como los metadatos. Metadatos. Esa es la fortuna, pues, digamos, del formato digital. Los metadatos. Los metadatos son la información detrás de la información. Y parte de los metadatos son descripción de la fotografía. Y cuando te hablan de la descripción, te van a hablar de muchas cosas. Uno, te van a hablar de digamos, de la cámara desde la cual fue creada. Por supuesto, te va a volver a hablar de el formato mismo en el que está creada la fotografía. Te va a hablar de la fecha de captura. Te va a hablar de la resolución y probablemente te puede hablar de la triangulación de la fotografía. Triangulación de la fotografía. Toda foto está constituida en un triángulo. En un triángulo del que, si no estoy mal, aquí sí me voy a perder un poquito, es el ISO, que es la velocidad y es la apertura de lente o de cámara. ¿Qué es lo que me hace, digamos, esta triangulación? Es algo en lo que los fotógrafos generalmente juegan para saber el tipo de fotografía que tienen que tomar, si es de un objeto en movimiento, si es un objeto estático, si lo que quiero es un cuadro cerrado o un cuadro abierto. eh, Algo de eso me tocó aprender para un caso en el que estuvimos discutiendo sobre temas de derechos de autor y créame que todas las cámaras en el mundo lo tienen. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de cámaras profesionales o semiprofesionales, pues todo esto, la velocidad de obturación, la apertura de la cámara, la velocidad o el ISO, todo eso lo tiene que manejar el fotógrafo a partir del lente, ¿cierto? Mientras que estos, los dispositivos celulares, tienen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo que hacen es capturarlo de manera automática. El celular de una vez identifica si es un objeto de movimiento, identifica si es de gran apertura, la luz que le está pegando al lente. Si ustedes en este momento cogen cualquier fotografía que hayan tomado y van a ver dentro de la información, vean, yo aquí lo tengo, por ejemplo, esta última fotografía que tomé, pues para el ejemplo que estamos teniendo, me dice lo siguiente, que fue tomada con una cámara gran angular. Ustedes saben pues que este celular tiene variedad de cámaras. Inclusive me está diciendo la resolución en la que fue tomada, 3024 por 4032 y pesa 2.3 megabytes. Ahora me está diciendo que él hizo que la cámara tiene, o que la fotografía utilizó fue de 125 y que la cámara es de 26 milímetros. Entonces uno dice, pues la apertura del lente es de 26 milímetros. Uno dice, mira qué cosas tan chéveres las que tiene cuando uno empieza a identificar la información detrás de las cámaras.
¿Por qué va a ser importante esto? Esto va a ser importante inclusive para uno de los elementos de la autenticidad que el juez tiene que valorar eventualmente cuando le allegan una fotografía, y ya vamos a ver que eso termina siendo un elemento importante cuando yo voy a aportar la prueba fotográfica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, importante conocer, ya saben, estos formatos precisamente para cuando o bien o ustedes vayan a aportar la fotografía o bien cuando ustedes se presente una fotografía en contra de ustedes y no se presente en alguno de estos formatos, pues es viable que ustedes puedan cuestionar la validez de esa fotografía, bien porque no se llega al formato original y bien porque como no se llega al formato original, es muy difícil establecer cuál es el momento del tiempo en el cual la fotografía ha sido tomada. Listo. Muy bien. Ahora sí, la fotografía como medio de prueba. ¿Qué tipo de prueba la fotografía? La fotografía es un medio probatorio documental de carácter representativo. Recuerden que cuando hablamos que es representativo, estamos diciendo que representa un momento del tiempo. Representa un momento del tiempo. Solo uno, solo un momento del tiempo. Y si yo requiero de la representación de varios momentos, pues entonces de ahí es de donde viene la técnica de la serigrafía y es en donde yo tomo una serie de fotos en serie. ¿Y qué es lo que tengo? Tengo muchísimas fotos que todas juntas me pueden dar la noción de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Mientras que recuerden que la fotografía solamente va a tener esa capacidad de capturar un momento del tiempo, no el hecho completo. De ahí la dificultad, pues que me digan que uno en una fotografía se puede establecer con absoluta certeza un hecho. Eso es imposible, es literalmente y físicamente imposible. Supongamos que en una fotografía llegan y me toman una foto a mí con una pistola, me toman una foto a mí con una pistola así, y resulta y acontece que descubren un cuerpo sin vida que fue... que su vida llegó a su fin precisamente porque recibió unos impactos de bala con una pistola que tiene las mismas características que la mía, que es, por ejemplo, el calibre de la pistola. Listo, perfecto. ¿Será que la fotografía, sin lugar a duda, puede llegar a generar la convicción de que yo fui el que maté a esa otra persona? No, es muy difícil. Lo único que refleja la fotografía es lo que objetivamente yo puedo identificar en ese momento. Y en ese momento es que David Estrada estaba posando con un arma en la mano. Punto. Que el arma tiene unas características, sí, de calibre 38, inclusive a través de la fotografía termina siendo pues muy difícil poder establecer si esa arma era real o era una arma de juguete, en fin, ¿cierto? Entonces, bueno, el artículo 243 del Código General del Proceso, pues digamos que nos define qué es lo que es un documento y por supuesto dentro de las múltiples definiciones de documento nos trae ejemplos. Es más, al principio no nos dice ni siquiera la definición de documento, más bien nos ejemplifica. Por eso dice, son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos, y aquí sí es en donde me va a decir cuál es la definición de documento. En general, el documento es todo objeto mueble que tiene carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Eh, pues ya que ustedes están por allá en la alcaldía, pues entonces vayan ustedes a ver no los, digamos, las inscripciones que están afuera de los edificios correspondientes a la autoría de los arquitectos o de algunas, qué sé yo, algunas manifestaciones que se hacen con relación a los edificios, pues esas básicamente terminan siendo documentos. El problema es que, pues, me decía alguien en estos días que fuimos a un pueblo, me decía, y entonces si yo necesito llevar eso como prueba a un proceso judicial,
¿Cómo hago para llevarlo como prueba? Pues entonces voy a llevar y voy a arrancar la lápida, o voy a arrancar y voy a coger y voy a arrancar la inscripción del edificio. Le digo, no, es que la facilidad que te da el proceso judicial es que vos llegas y decís, pues listo, voy a hacer una reproducción exacta de ese documento inclusive, y ¡pa! Y le tomo la foto. Esa termina la reproducción exacta. Y cuando yo voy a solicitar la prueba, pues básicamente yo lo que le digo al juez, oiga, vea, yo le estoy aportando una fotografía, sin embargo, el original, que corresponde pues a esa inscripción que se encuentra en el edificio, se encuentra en el edificio que está en tal parte. Listo, perfecto, ahí no tenemos ningún inconveniente, ningún problema. Muy bien, entonces ya sabemos que la fotografía es una prueba documental y que naturalmente como documental este es el elemento que para nosotros va a ser importante poder identificar cómo la prueba documental, siendo la fotografía, se solicita, se decreta, se practica, se contradice y se valora. E inclusive por fuera de esos elementos que acabo de decir, existe uno más que termina siendo el de principal preocupación para nosotros y termina siendo el recaudo de la prueba fotográfica. Bien, el recaudo de la prueba fotográfica cuando no la tenemos nosotros y dos, no solamente cuando la vamos a recaudar, sino cuando vamos a aportar fotografías que su información es de carácter privado, personal y sensible. Listo, muy bien. Aspectos importantes de la prueba documental. Tenemos que tener en cuenta que la prueba documental lo que califica y lo que le ordena al juez para su valoración termina siendo la originalidad y la autenticidad. La originalidad no tanto, y vamos a ponerlo aquí con signos de interrogación, porque al principio, digamos que la ley le dice al juez, vea, no necesito que usted me esté calificando originalidad constantemente y que me vaya a decir que lo que vale de una prueba es que sea original. No, 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 porque al final de cuentas muchas veces no vamos a ser capaces de llevar al proceso las pruebas o los documentos originales. Vamos a poder llevar copias. Necesito que usted para la calificación y la valoración de la prueba identifique su autenticidad. De ahí que muchas veces yo lo que voy a poder llevar al proceso son copias y no el original, pero eso sí, siempre va a tener que ser el medio de prueba o la prueba de naturaleza auténtica. Porque si el juez, porque yo puedo encontrar una prueba original, pero no es auténtica, el juez no la puede valorar. El juez no puede valorar ese elemento documental. ¿Qué es la originalidad? Como lo dije anteriormente, la originalidad lo que es que es el primer ejemplar. Es el primer ejemplar que se produce de ese elemento, sea cualquiera de esos otros elementos documentales o la fotografía, siendo entonces que el original siempre corresponde a la primera fotografía. Cuando estamos hablando de la fotografía análoga, pues por supuesto, ¿cuál es el original? El original es el rollo. Son lo que se conocen como los negativos, de los cuales se pueden llegar a producir o reproducir las copias respectivamente. ¿Y la autenticidad qué es? La autenticidad es, ojo, la certeza de la autoría, de la suscripción y de digamos que, sí, de la autoría y la suscripción. Y en lo relativo a las imágenes, no solamente de la autoría, sino, pues, es decir, de quién la toma, sino de quién aparece en la fotografía. Porque si no es posible identificar quién aparece dentro de la fotografía, entonces la fotografía no es auténtica. Pues porque es que no se sabe qué es lo que se quiere representar. ¿Qué es lo que se quiere representar? Por supuesto, una fotografía auténtica de un objeto. Eso sí, eso existe. Si soy capaz de identificar el objeto y identificar objetos es muy fácil. Ahora, si yo lo que quiero identificar es una persona, pues la autenticidad va a depender muchas veces es de que yo pueda establecer con grado de certeza cuál es la persona que está siendo capturada, cuál es la imagen de cuál persona está siendo capturada dentro de esa fotografía. Muy bien.
Veamos entonces sobre la originalidad, algunos elementos normativos que para nosotros van a ser importantes y por supuesto el sustento a través del cual ustedes van a poder llegar y aportar fotografías en copia sin que le sea requerido el original. Eh, a ver, hay que aceptarlo. Es más que todo para los trámites de naturaleza administrativa, en donde muchas veces el funcionario solicita originales cuando no son necesarios. Obviamente, por supuesto, esto pasará mucho también en las notarías, pues porque es que los notarios viven es de poder poner sellos, no viven de que usted les lleve copias que no les valen a ellos, que no les generan ingresos. Entonces, de ahí que muchas veces le van a pedir en algunas circunstancias, tráigame el original. No dice, venga. Es que es imposible, yo no le puedo traer original de muchas cosas. Vaya a ver, cuando usted le piden, por ejemplo, para alguna diligencia, un registro civil de nacimiento, el que me diga que lleva un registro civil de nacimiento, una diligencia original, es un vil mentiroso. ¿Por qué? Porque es que los registros civiles de nacimiento originales, ¿dónde reposan? Pues reposan en el archivo de una notaría, así como las mismas escrituras públicas. Entonces, yo jamás estoy llevando originales, estoy llevando copias, que otra cosa es que me le ponen un sellito y ese sellito es en el que ustedes o en el que muchas veces muchos funcionarios creen y tienen una fe a ciegas, inclusive los mismos clientes, cuando lo que les gusta es que a un documento le pongan 700 sellos de notaría, la gente que, por ejemplo, va a firmar pagarés o letras de cambio y van y que se autentique notario, uno dice, estos sí son charros. Pues son charros porque lo que les da confianza es el sello, ¿cierto? Cuando la autenticidad se predica es de que se pueda establecer con grado de certeza quién es el suscriptor. Entonces, por eso yo cuando tengo nombre, cédula y la firma, pues naturalmente ahí yo ya tengo la autenticidad establecida. Ahora, entonces con la originalidad, como nos habla de que es original la primera, digamos, el primer ejemplar que se hace de la fotografía, teniendo en cuenta pues que estamos hablando de prueba documental, vamos a ver qué valor probatorio tendrían entonces las fotografías que son aportadas en modalidad de copia o de reproducción exacta. Así como lo dijimos anteriormente, que muchas veces se presentan las fotografías en formato que no es el original, por ejemplo, en formato PDF, en formato Word, entonces, que si esas fotografías tienen validez, pues la verdad es que sí, tienen que ser valoradas, pues en principio, porque el legislador estableció, pues con grado de ser, atinadamente, le diría yo, que las copias también puedan llegar a ser valoradas como el original. De ahí que el artículo 246 del Código General del Proceso nos dice lo siguiente: las copias tendrán el mismo valor probatorio del original. Entonces, verá que hasta este punto me dice, no hay ninguna diferencia entre que lo que se presente sea el original o sea la copia, porque al final de cuentas qué es lo que quieres valorar de verdad? ¿Quieres valorar que sea la primera reproducción o quieres valorar el contenido que tiene ese documento? ¿Cierto? Claro, y como lo que vamos a terminar valorando es más que todo el contenido y no el elemento formal, por eso es que las copias van a tener ese mismo valor probatorio. Obviamente dice, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o una determinada copia. Cuando dice o una determinada copia, pues básicamente te está diciendo copias auténticas, digamos, en palabras más o en palabras menos. Ahora, que la forma de contradicción cuando yo estoy en presencia de una copia y digamos que bien sea porque se presentó la copia en contra tuya, pues la forma de contradicción termina siendo esta que nos trae el inciso segundo, en donde nos dice, sin perjuicio de la presunción de autenticidad, que por supuesto es otra cosa diferente a la originalidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original o a falta de este, una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente. Entonces, mire, verá que yo cuando me presentan un documento en copia, pues lo que puedo solicitar para verificar si digamos que hasta este momento no estoy cuestionando la autenticidad, pero digamos que a través del cotejo el juez también puede terminar resolviendo sobre la misma autenticidad,
Cuando no se es capaz de establecer con grado de certeza, y vamos a hablar específicamente en este momento de las fotografías, cuando no se puede establecer con grado de certeza, inclusive el momento en el que la fotografía fue tomada. Y como yo no puedo establecer con ese grado de certeza el momento en el que la fotografía fue tomada, pues entonces yo digo, entonces, ¿cuándo ocurrió esto en el tiempo? ¿Qué relevancia tiene esto con los hechos que estamos discutiendo si no me pueden establecer con grado de certeza que ese momento capturado corresponde a uno de los hechos alegados? Entonces, claro, digo que va a ser un caballito de batalla para usted, porque en su gran mayoría las personas no conservan esos elementos fotográficos originales. Y entonces, como no conservan los elementos fotográficos originales, pues para el juez va a ser muy difícil poder establecer que ese momento capturado corresponde al hecho alegado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, una forma entonces de contradicción es que cuando te presentan copias, tú lo que puedes solicitar al juez es solicitar un cotejo con el original. Obviamente el juez te va a pedir, bueno, o no te lo va a pedir, inclusive la ley no establece que para el cotejo tú tengas que expresar qué pretendes demostrar, pero a mi criterio sí lo debes de hacer, por una simple razón, porque si tú dices, ¿qué quieres demostrar con el cotejo? ¿Qué pasa cuando no se coteja? Pues entonces la demostración va a ser real. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, me presentan una copia y yo digo, venga, señoría, yo necesito que se traiga el original. ¿Para qué? Para que podamos establecer con certeza que esa fotografía fue tomada en tal fecha. ¿Qué pasa si no se trae el original? Entonces el juez no va a tener esa certeza. Es decir, le estás diciendo al juez que ante la ausencia de exhibición del documento, ¿qué es lo que sí tienes que demostrar? Ahora, digamos que eso puede ser una mixtura con una modalidad de la práctica de la prueba documental, en donde, ¿qué ocurre? Muchas veces la prueba documental la tiene mi contraparte. El documento lo tiene la contraparte. La contraparte. Y entonces, tú le vas a decir, muchas veces necesitas que la contraparte aporte ese documento y puede que la contraparte no lo vaya a hacer de manera voluntaria. Entonces, por eso van a existir dos soluciones. Uno, el artículo 90 del Código General del Proceso, en su primer inciso, si no estoy mal, llega y dice lo siguiente. No, es que más, ¿qué me voy a poner yo aquí a que adivinemos cuando lo podemos leer? El artículo 90 del Código General del Proceso, en su inciso primero, llega y dice lo siguiente. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley y le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. Listo, hasta este punto, bien. En la misma providencia, el juez integrará el litisconsorcio necesario. Y aquí viene lo importante. Y, y ordenarle al demandado que aporte durante el traslado de la demanda los documentos que estén en su poder y hayan sido solicitados por el demandante. Entonces, me dirá que usted en su demanda, si sabe que el demandado tiene una serie de fotografías, entonces tú le puedes decir al juez, hey, y esta persona tiene tales documentos, que los aporte. Como ven, hasta ese punto no existe una consecuencia, no existe consecuencia alguna. Entonces eso es lo que yo llamo la norma que parece como el perro mueco. ¿Por qué? Porque pues puede ladrar mucho y si me muerde pues tampoco hace nada. Pues la verdad me termina haciendo caricias. Porque mira que no tiene una consecuencia directa por el no haber aportado los documentos de prueba. Sin embargo, en la prueba documental, nosotros vamos a encontrar que existe una modalidad en la que yo sí puedo obligar a mi contraparte a que me aporte los documentos. Y que si no los aporta, pues entonces que sí va a sufrir una consecuencia negativa por el no aporte de esos documentos. Ya vamos a ver cuáles son. Artículo 265, la exhibición de documentos. Entonces yo en ese mismo momento en el que yo le estoy diciendo al juez, dígale al otro que me traiga las pruebas documentales, listo, hasta ahí no pasa nada.
Pero entonces le digo, si en caso tal de que no me las aporte, solicito su señoría que me las exhiba. ¿Qué requisitos tiene la exhibición para que pueda proceder? Y te va a decir el código que, ojo, que para que me ordenen a mí exhibir un documento o me decreten la exhibición del documento, yo le tengo que indicar con precisión al juez qué es lo que pretendo demostrar con la exhibición de ese documento. ¿Para qué? Para que en caso tal de que la persona que lo tenía que exhibir no lo exhiba, se encuentre por probado el hecho que yo quería demostrar. Entonces, volviendo otra vez, ya saben, artículo 265 y siguientes, es más, veamos dónde aparece la parte que pretende utilizar documentos o cosas muebles que se hallen en poder de la otra parte o de un tercero, deberá solicitarlo en la oportunidad para pedir pruebas que se ordene su exhibición. Oportunidad para pedir pruebas, demandante en la demanda, demandado en la contestación, punto. Obviamente existen otras excepcionales, pero bueno. Trámite de la exhibición. Artículo 266. Quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento, la cosa, se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos. Aquí con el tema de su clase, pues básicamente te está diciendo que el documento original, ¿cuál es? Y de ahí que si es una prueba de naturaleza digital, pues obviamente para nosotros hay veces va a ser difícil poder establecer el formato en el que el otro tiene la fotografía, si es en JPEG, si es en TIFF, si es en PNG, pero por lo menos tienes que decirle, es una fotografía de naturaleza digital que tiene el otro en su poder. Si la solicitud reúne los requisitos los anteriores requisitos, el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señala la forma en que deba de hacerse. ¿En cuál audiencia se hace la exhibición? La exhibición se hace en la audiencia del artículo 373, es decir, en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Recuerden ustedes que para el proceso civil nosotros encontramos que tenemos la audiencia inicial, que si nosotros vamos a utilizar una terminología más apropiada, más que decir audiencia inicial, tendría que ser audiencia preparatoria. ¿Cómo preparatoria? Es decir, prepara el escenario para el debate. Entonces, por eso, digamos que lo principal dentro de la audiencia inicial termina siendo, a ver, ¿qué es lo que vamos a discutir y con qué lo vamos a discutir? Entonces, por eso, digamos que lo principal dentro de esa audiencia, aún a pesar de que se formulan una serie de interrogatorios, es fijar el litigio y decretar las pruebas. Entonces, ahí se decreta la prueba de exhibición de documento y se practica la instrucción en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Ahora, cuando la persona a quien se ordene la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se le notificará por aviso. Presentado el documento al juez, lo hará transcribir a menos de que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma manera, transcribir o reproducir, porque puede que el original no pueda permanecer en el juzgado, muchas veces cuando vamos a solicitar, digamos, la exhibición de libros de comercio, entre otros. De la misma manera, procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de documento, el juez ordenará elaborar una representación física mediante fotografías, videograbaciones o cualquier otro medio idóneo. Aquí viene lo importante, en el artículo 267, la renuencia y la oposición. Si la parte a quien se ordenó la exhibición se opone en el término ejecutorio del auto que la decreta o en la diligencia en que ella se ordenó, el juez, al decidir la instancia o el incidente en que aquella se solicitó, apreciará los motivos de la oposición. Si no la encontrara justificada y si hubiera acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar. Ojo, entonces ahí en ese punto específico es en donde les estoy diciendo que cuando yo voy a hacer el cotejo de la copia con el original, yo cuando digo al juez, necesito que exhiba el original, ¿para qué? Para poder establecer con grado de certeza o demostrar que esta no es la fecha en la que ocurrió el evento o que la fotografía no es de ese momento. Entonces, listo, claro. Si no aportan el original, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como no puede haber cotejo, entonces el juez va a decir, como no me exhiben el original, entonces yo no puedo establecer cuál es el momento en el que se tomó la fotografía.
Pues a mí me parece eso genial y cuando uno sabe manejar estas cosas es porque se cumple uno de los digamos, de las cosas más importantes que a nosotros siempre nos enseñaron en la universidad. Y es desde las primeras clases llegan y te dicen, dame las pruebas y te daré el derecho. Esto quiere decir que una de las primeras batallas que yo tengo que librar como abogado no es discutir las pruebas, es excluir las pruebas. Porque si excluyo las pruebas de mi contraparte o las dejo sin valor probatorio, pues sin posibilidad de que sean valoradas probatoriamente, entonces naturalmente esas pruebas se excluyen y terminan deshaciendo el caso de mi contraparte. Genial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya sabemos, documentos como copia. El consejo para ustedes es que, por supuesto, si van a aportar documentos como copia, entonces conserven el original o por lo menos que hagan que su cliente les traslade el original porque muchas veces lo embolatan, lo pierden, pasa mucho con los teléfonos celulares, se lo roban, el cliente no sabe hacer backup, entonces nos vamos a quedar sin fotografías. Eh, de ahí importante también tener la información en la nube, es de vital importancia. Listo, muy bien. Ahora, eh, hablemos del tema de la autenticidad. Yo aquí pongo autenticidad formal porque digamos que para el tema de las fotografías va a ser muy importante establecer dos clases de autenticidad, formal y la autenticidad material o sustancial. Digamos que en cualquier otro tipo de documento no se analiza tanto estas dos clases de autenticidades, inclusive el desarrollo de decir que hay una autenticidad formal y una autenticidad material es de naturaleza jurisprudencial, no es normativa, es decir, el legislador no estableció con claridad esta clasificación de autenticidad, pero jurisprudencialmente sí se ha hecho, inclusive viene decantándose desde más o menos una línea que viene haciéndose con la prueba fotográfica desde el año 2012, inclusive a nivel constitucional. Eh, ¿A qué hace referencia la autenticidad formal? Técnicamente la autenticidad formal es esta que nos dice el Código General, que nos dice artículo 244. ¿Auténtico qué es? Auténtico es un documento cuando existe certeza sobre las personas que lo han elaborado, manuscrito, firmado o existe certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento. Entonces, ¿cómo es que entra la fotografía acá? A ver, muchas veces, digamos, la elaboración de la fotografía, que ojo, la elaboración no corresponde a quien sea el propietario de la cámara fotográfica. No, la elaboración corresponde es a quien toma la fotografía. Ese es el autor, no el propietario de la cámara, sino quien hace clic, o lo que se conoce en el mundo de la fotografía, el que hace el disparo, ¿cierto? Ese es el que le elabora el documento, pero la fotografía, la pregunta es que si para este particular caso será importante. No, digamos que cuando yo estoy aportando la fotografía como medio de prueba, no es importante muchas veces quién la elaboró. Eh, sí será importante saber quién la elaboró si estamos discutiendo temas de derechos de autor. Pero el resto, digamos que no es lo más importante. Seguido, manuscrito, pues naturalmente las fotografías no son manuscritas, firmadas, tampoco se firman. Aquí esto sí es importante para la fotografía y es cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya. Entonces, cuando dice respecto de la persona a quien se atribuya, es a quién se le atribuye la imagen que aparece dentro de la fotografía para yo poder establecer la autenticidad de la misma. De ahí que, ojo, van a venir una serie de presunciones a partir de las cuales el legislador me dice, bueno, como yo muchas veces no voy a conocer, pues y más que todo para el juez sabe que hay una persona en la foto, pero no sabe quién es, entonces dígame, el juez con qué grado de certeza sabe de quién es esa imagen, ¿cierto? O muchas veces el juez no conoce las firmas, pero cuando dice, por ejemplo, acá, grado de certeza sobre la persona
con la que lo ha elaborado, firmado, o cuando exista certeza de la persona a quien se atribuye el documento. Entonces, ojo, la elaboración a quien se atribuye, la manuscripción a quien se atribuye, la firma a quien se atribuye, la imagen a quien se atribuye. De ahí es que viene el concepto de autenticidad formal. Entonces, cuando estamos hablando de fotografía es cuando se sabe con certeza quiénes o quién son los que aparecen dentro de la fotografía o qué objetos son los que aparecen dentro de la fotografía. De ahí se puede predicar esa autenticidad formal. Eh, Artículo 244, por supuesto, del Código General. El artículo 244 me desarrolla inclusive unas presunciones alrededor de la autenticidad para que muchas veces esta no, para evitarnos pues el tema de que yo tengo que probar más allá de toda duda razonable quién es la persona que está ahí. Ustedes imaginan llegar a ese punto tan engorroso. Imaginen, llegan y me toman una fotografía a mí. Entonces, que para que el juez tenga certeza de que yo soy yo, pues el que aparece en la imagen, entonces, usted básicamente, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer, terminar de sustentar ese elemento de prueba a través de otros medios que tendrían que ser, su señoría, registro civil de nacimiento de David Estrada. Además, le voy a traer otras fotografías en las que él aparece. Le voy a traer un perito que puede establecer un grado de certeza que esa persona que aparece en la imagen es David Estrada. Ustedes imaginen qué cosa tan absolutamente engorrosa, ¿no? Digamos que el sistema judicial tiene que prestarse para que las pruebas puedan practicarse con agilidad, con seguridad, pero con agilidad. De ahí que viene este inciso segundo del artículo 244 que nos va a nosotros a permitir establecer una presunción alrededor de las fotografías, y es los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros en original o en copia, ver aquí me está hablando de la originalidad, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos según el caso. Entonces, de ahí viene una forma de validación de la autenticidad formal de la fotografía, y es que si yo cuando aporto la fotografía, llego y digo, fotografía en la que aparecen David Estrada, en la que aparece David Estrada Álvarez, y listo, y se llega la fotografía al proceso. Y yo, David Estrada, al momento en el que yo tenía que contestar, yo no taché de falso, o yo no desconocí la imagen, inclusive en ese punto tengo que tachar de falso y no desconocer, y yo no la taché de falso, entonces, ¿qué establece? Establece la presunción de que quien está en la imagen es David Estrada, para que así no nos tengamos que poner con cosas tan supremamente engorrosas de tener que demostrar con otros medios absolutamente técnicos que el que aparece en la imagen sí es David Estrada. Entonces, verá que en gran parte una de las, digamos, de los puntos sensibles de la prueba fotográfica termina estando en la solicitud. ¿Por qué digo en la solicitud? Porque es que si yo en la solicitud no establezco o no atribuyo la imagen de una persona dentro de la fotografía, entonces el juez, ¿cuál va a ser la autenticidad que le va a establecer a eso? Por eso, inclusive me voy a saltar un poquito. Voy a saltarme un poquito por acá. Ay, no. Pensé que había dejado un espacio en blanco, pero no. Una de las técnicas entonces para la solicitud de la prueba documental tendría que ser la siguiente, y es, ojo, uno, bautizar la prueba, y cuando digo bautizar la prueba es ponerle un nombre. Todos los documentos generalmente tienen nombre o tienen una característica principal que nos permiten a nosotros bautizarla. Por ejemplo, este documento que nosotros estamos viendo, este documento, es decir, la presentación en la cual yo estoy haciendo esta exposición, pues mire, verá que cómo hice yo para acabársela de escribir a ustedes o para que ustedes pudieran saber qué tipo de documento es. Yo la llamé presentación. Entonces, claro, eso es una forma de bautizar presentación, presentación, ¿cierto? Así como si yo tengo una fotografía, entonces básicamente el bautizo puede ser fotografía, ¿cierto? Listo, entonces yo lo voy a bautizar, entonces yo le voy a poner a esto, o le voy a poner
fotografía. Listo. Seguido, ¿qué más tengo que hacer cuando estoy enunciando la solicitud de la prueba? Como requiero de establecer la autenticidad formal de la fotografía, entonces fotografía de David Estrada o de la imagen de David Estrada. Entonces verá que acá, cuando yo digo esto, le estoy atribuyendo la imagen contenida dentro de la fotografía a alguien. Y por último, porque esto la ley también sí lo establece, establecer si la imagen o si la prueba documental fotográfica se aporta en original o en copia. Entonces yo aquí voy a decir en original. Y por supuesto, si es en original, entonces naturalmente eso va a tener que estar en el formato TIFF o en el formato JPEG, en fin, ¿cierto? Va a ser muy difícil que usted termine aportando eso en, en original, entonces puede estar en copia y debes de indicar dónde reposa el original de esa respectiva copia. Y de esta manera yo acabo de solicitar una prueba documental indicando no solamente el elemento de la originalidad, sino el contexto de la autenticidad. De ahí que si, ojo, que si De ahí que si la fotografía, cuando es aportada, no es desconocida por la parte o no es tachada de falsa, entonces de esa manera se presume la autenticidad del documento, se presume la autenticidad de la fotografía. ¿Qué va a ocurrir cuando yo aporto documentos o fotografías de terceros que no son propios, no son las personas que están dentro del proceso judicial? Pues naturalmente yo también tendría que tener la posibilidad de desconocer quién aparece en la imagen. De ahí que el proceso, digamos que una de las formas de contradicción de la prueba documental termina siendo esto, el desconocimiento de documentos. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Liliana Marcela Carmona llega y me demanda a mí. Me demanda a mí por X o Y razón, cualquiera que sea. Y dentro del proceso judicial, Liliana aporta una fotografía de Luz María Escobar. Yo a Luz María no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Entonces, si se aporta una fotografía diciendo, entonces Luz María Escobar entrando a la oficina del doctor David Estrada, listo, yo nunca he visto a Luz María. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo como demandado en ese caso? Yo desconocer, yo decirle, su señoría, desconozco quién es esa persona que aparece en la imagen, entonces yo requiero que sea citada aquí a este despacho para que ella ratifique que sí es la persona que aparece en la imagen. Punto. Y es normal, porque es que yo no puedo tachar de falso lo que no conozco y tampoco puedo acreditar o afirmar lo que no conozco. De ahí que el proceso de los documentos emanados de terceros o de las imágenes de terceros, pues yo fácilmente las voy a poder desconocer. Ahora, cuando es una imagen o una fotografía que corresponde a la imagen propia del demandado o de la parte a quien se atribuya, pues es muy fácil para uno poder decir si es uno o no es uno. Eh, Hombre, aquí hablando de bobadas, pues yo soy súper fanático de Luis Miguel, el cantante, ¿cierto? Entonces no sé si se han dado cuenta que últimamente han salido por ahí unos chismes, que él hizo una gira de conciertos en Argentina y que la persona que está cantando ahí no es él, sino que es un imitador de Luis Miguel. Y la verdad es que la imagen de él sí parece rara. Digo, parece rara es porque, hombre, se ve mucho más flaco, se ve como cabezón, no sé, se ve raro, pero la voz aparentemente sí es. Eh, entonces, ¿qué pasaría? Supongamos que, y de hecho hay una serie de procesos judiciales que se están adelantando en contra de Luis Miguel precisamente por eso, porque están diciendo, hey, es que el que hizo la presentación fue un imitador, no fuiste vos, entonces te vamos a demandar. ¿Qué pasaría? Esa imagen de ese personaje llega y se presenta al proceso judicial. Se presenta al proceso judicial. Luis Miguel lo que podría decir es, ojo, si yo no tacho de falso esa fotografía, en la que dicen que esa es mi imagen, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Que esa sí es mi imagen. Ahora, si yo digo, no, ese no soy yo, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Decir, pues porque cuando yo digo, ese no soy yo, estoy diciendo que ese documento tiene una falsedad.
sea una falsedad ideológica, sea una falsedad material, pero en todo caso, lo que yo tengo la posibilidad de hacer en ese caso es tachar de falso el documento. Bueno, miren que existen otra serie de presunciones alrededor de la autenticidad de los documentos que básicamente es, también se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente. Digamos que este segundo inciso no es tanto de temas probatorios, sino más bien de las actuaciones del abogado. Se hace más importante los siguientes incisos. Asimismo, se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para hacer un título ejecutivo. De ahí que las copias, vea, era que, uy, qué bien que llegó esto. De ahí que cuando yo presento un en un proceso judicial, ¿qué es lo que se requiere? Cuando estoy iniciando un proceso ejecutivo, se requiere el original. Y aquí viene un elemento bien complicado, porque es que si nosotros estamos aportando todo ahora de forma digital, pues entonces, ¿cómo es que yo voy a presentar un proceso ejecutivo si yo lo estoy presentando en copia? Sí, claro, bien sea una fotografía o bien sea escaneado en PDF. Entonces, básicamente, por eso es que en los procesos ejecutivos hoy en día se forma un requisito adicional y es que yo naturalmente le voy a tomar la fotografía al título valor original y lo que voy a presentar al juzgado es una copia. Entonces yo lo que le tengo que decir al juez, vea, estoy presentando fotografía que se le tomó al título valor original y yo soy el que tiene la custodia del título. ¿Para qué es importante decirle ese tema de la custodia del título? Para que en caso tal de que el juez vaya a hacer un cotejo, ojo, vaya a ser un cotejo de las copias, aportación, vaya a ser un cotejo del documento copia con el documento original, pues que sí existe el documento original, porque si no existe el documento original, ya saben que se cae eso de una. Entonces, esto es uno de los casos en los que el original, pues naturalmente se requiere y puede ser objeto de, de, de comparación. Por último, frente a la presunción de autenticidad, dice la parte que aporte al proceso un documento en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad. Eso es lógico y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad, porque eso también es posible. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos y por último, lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones. Entonces, los criterios de autenticidad formal. En principio pareciera que eso fuera suficiente, pero les quiero contar que para la prueba fotográfica, eh, digamos que hay un elemento mucho más complicado que la autenticidad formal. Listo, la autenticidad formal es quien aparece en la fotografía, pero el problema de la fotografía es al momento de la valoración. Por eso es que nosotros decimos que el problema de la fotografía es epistemológico. ¿Cómo que epistemológico? La epistemología corresponde pues a establecer cómo es que llegamos al conocimiento de las cosas. Entonces, ¿cómo es que a partir de la fotografía yo llego al conocimiento de la ocurrencia de un hecho cuando la fotografía jamás va a tener esa posibilidad de demostrarme con certeza la ocurrencia del hecho? Solamente una fracción de momento de la ocurrencia de algo, pues, pero al punto que es que la fotografía es una prueba documental estática, a diferencia de la prueba de video. Eh, entonces, aquí tenemos el otro concepto, que es la autenticidad material. ¿Qué es lo que se refiere o a qué se refiere con la autenticidad material? Es establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se deducen o atribuyen y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o cambio de posición. Mira que este tema de cambio de posición básicamente te está diciendo, es de posición de quién, del que toma la fotografía, de un tema de perspectiva. No la pude encontrar para traerla a esta exposición, pero hay por ahí una imagen del príncipe Harry, vamos a ver, del príncipe Harry en la que un fotógrafo le toma una foto así de lado, le toma una foto así de lado, ¿cierto? Entonces ustedes me están viendo así de lado en este momento y claro, y cuando me ven así, pareciera que estuviera haciendo una seña con el dedo de la mitad, con el dedo de la mitad, pareciera que yo estuviera haciendo así, ¿cierto? Entonces, claro, esta es la perspectiva que tiene uno de los fotógrafos, pero cuando vieron la fotografía de frente, él estaba haciendo esto, ¿cierto? Entonces, mira que muchas veces el cambio de posición
cambia la forma en la que se percibe el hecho que se le atribuye a la fotografía. Entonces, muchas veces, claro, ¿qué es lo importante de la autenticidad material que necesita el juez? El juez necesita por lo menos establecer que la fotografía sí puede llegar a representar ese hecho que tú atribuyes. Por ejemplo, en el caso Colmenares, las fotografías que hay del caso Colmenares. Fotografías del caso Colmenares. Pues mira que básicamente tenemos lo siguiente. Fotografía número uno, esta fotografía en donde aparece pues eh, el fallecido en una fiesta, entonces, claro, en la narrativa que hace la fiscalía alrededor del caso, dice pues que Luis se encontraba en una fiesta en la cual también estaban Jesse y ya se me olvidó cómo se llama la otra. Listo, en donde estaban los supuestos homicidas. Entonces, claro, qué es lo que hace la fotografía? La fotografía aquí lo que terminó haciendo es estableciendo con un grado de certeza de que si se atribuye que esas personas estaban en una fiesta de disfraces, tenemos que sí, efectivamente estaban en una fiesta de disfraces dentro del mismo espacio físico y, por supuesto, aquí está una de las personas a las que se le atribuyó pues el homicidio de Luis. Ahora, que si luego empiezan a decir que ellos se conocían. Pues claro, tenemos entonces otra serie de fotografías en donde podemos establecer que posiblemente sí se conocen. Pues miren estas dos personas aquí tomándose esta foto, pero venga, necesariamente será que esa foto quiere decir que se conocen. No, no, esa foto no necesariamente quiere decir que se conocen pues en el grado de amistad, pues que puede que se hayan encontrado en una fiesta y que, no sé, en los traguitos hablaron y se tomaron la foto. Listo, en fin. Entonces, mira, mira que ese es el problema de la fotografía, que no permita una gran variedad de interpretaciones, sino que lo que el juez tiene que valorar, pues, dentro de la fotografía es que de, de manera instantánea el juez pueda deducir la escena o pueda deducir el hecho a partir de observar la fotografía. ¿Por qué? Porque si la fotografía permite establecer una gran variedad de hipótesis, entonces el juez, la forma de valoración de la prueba tiene que ser diferente. ¿Y cómo la va a tener que valorar? La va a tener que valorar como una prueba indiciaria. Al final de cuentas, bueno, si algunos de ustedes estuvieron en la charla del día de ayer, eh, yo les dije que para mí todo es prueba indiciaria, todo es prueba indiciaria, nunca hay, pues es muy difícil que nosotros encontremos eso que se llama la prueba reina. Siempre encontramos un montón de vestigios, un montón de elementos que me terminan a mí creando un concepto general de cosas, ¿cierto? Muy bien, fotografía esta más macabra todavía, pues la de Luis, pues en el caño, listo. Aquí, por ejemplo, algo que se pueda determinar con certeza de esta fotografía. Se puede determinar con certeza de esta fotografía si yo estoy diciendo, vea, Luis fue encontrado muerto en el caño del Virrey y yo aporto esa fotografía, a usted le permite dar otra interpretación a la fotografía, como que no, se estaba tomando una siesta, no, se estaba bañando, no, estaba tomando agua porque tenía mucha sed. La verdad es que en el contexto de cosas es factible y es la verdad de golpe poder concluir que la fotografía que fue tomada es de un cuerpo sin vida y que según las características de la vestimenta del personaje y digamos el pelo y todo, me permite a mí concluir que efectivamente es Luis Colmenares el que se encontraba en el caño del Virrey. Ojo, bueno, y usted puede establecer que ese es el caño del Virrey. Pues obviamente voy a tener que utilizar otros elementos para poder establecer que ese es el caño del virrey. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otros elementos. Ay, la embarré. Tenemos otros elementos para poder determinar que ese sí es el caño del virrey, como cuáles, como mírame la estructura, que es, digamos, en esa estructura de ladrillo, para el que nunca haya ido al caño del virrey, pues sí, así es. Aquí tenemos pues otras imágenes. Muy bien. Entonces,
digamos que ese es el quid del asunto cuando estamos valorando prueba fotográfica, y es que el juez necesita esto: establecer si la imagen representa la realidad del hecho que se deduce o se atribuye. Entonces, de ahí viene otra cosa más. Cuando yo voy a presentar una prueba fotográfica, que yo tengo que indicar qué hecho se tiene que deducir o atribuir de la fotografía. Porque si yo no lo hago, entonces permito que el juez, por un lado, tenga una libre interpretación, y de esa libre interpretación el juez no pueda establecer una autenticidad material. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con los paparazzis, que el paparazzi que ve saliendo a la persona famosa de una discoteca, entonces llega y dice, vamos a ponerle, Piqué con, ya no me acuerdo cómo se llama la pelada con la que le puso los cachos a Shakira. Piqué saliendo con Peranita de la discoteca Mangos. Listo, perfecto. Entonces, mira, aquí yo le estoy atribuyendo, ojo, a la imagen que ellos dos estaban dentro de una discoteca y salieron juntos. Listo, ¿por qué? Porque pregunta, ¿es que en la fotografía se ve a alguien salir de algún lado? No, porque es que lo único que se ve es un cuerpo quieto, pero yo tengo que atribuirle a la fotografía una escena, una escena. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, estoy aportando la fotografía de David Estrada con el arma, entonces, claro, yo tengo que atribuirle un hecho a esa escena. No puedo ponerle simplemente fotografía de David Estrada. Listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí a manera de ejemplo, para que veamos esto, eh, si alguien se atreve, ¿alguien me puede decir qué hecho se puede deducir de esta fotografía? Alguien que se atreva, por favor. A Hombre, ver, eso. parece pues una vía súper concurrida en la que una camioneta iba a toda velocidad y se vuelca y cae, parece que viniera del otro lado y cayera encima del taxi. Uy, Luz, está bien, mejor dicho, le voy a decir a usted atrevida, porque dijiste una cosa que yo no sé de dónde la sacaste, pero yo quiero saber de dónde me la sacaste. ¿De dónde sacaste que la camioneta iba a toda velocidad? Por el golpe tan grande que dio en ese taxi y pues y que se volcó, o sea, como que por la velocidad supongo que la camioneta se vuelca, entonces viene a toda velocidad y supongo que viene rápido y viene del otro lado por la posición en la que se ve, que pues parece que viniera pues hacia, pues de arriba hacia abajo, porque O- la nalguita del carro está ok. atrás. Ok, vale, vale, vale. Obviamente tendríamos que tener muchos otros elementos para poder corroborar esto. Inclusive esto me va a dar pie para algo que tenemos que hablar eventualmente con relación a la práctica de la prueba fotográfica. Listo, vale, me parece bien, digamos, esa deducción que estamos haciendo de la escena de los hechos. Naturalmente sí es una vía concurrida, pues por lo que vemos, es una vía doble calzada. Mira que de dónde salen todas esas inferencias. Es una vía doble calzada en donde vemos que tanto en un sentido como en otro aparece que es digamos que una sola dirección en donde circulan los vehículos. Nosotros por reglas de experiencia sabemos que estas vías doble calzada que tienen un solo sentido es porque son vías primarias que naturalmente son altamente concurridas. Ahora, eh, ¿qué podemos, qué podemos ver acá? Podemos ver que hay dos desniveles y que sí hay, digamos, unos vestigios de un accidente de tránsito en donde, ¿qué vestigio encontramos? Encontramos, por ejemplo, una palmera aquí tirada. ¿Y de dónde me dice a mí que la palmera, pues, dónde probablemente estaba la palmera? Pues mira que tenemos al lado derecho, tenemos como una zona verde en donde posiblemente estaba la palmera. Sí, el separado. Nosotros tenemos por regla de experiencia que en esos separadores, aquí en la ciudad de Medellín, hay unos, digamos, siempre pues como para amenizar, para que sea más bonita, pues la experiencia de estar manejando o hacer la ciudad más bonita, tenemos dentro de los separadores, tenemos árboles y generalmente son palmeras, ¿cierto? Generalmente ponemos palmeras. Ahora,
vemos el vehículo en este sentido y yo me atrevería a decir algo, vemos por ejemplo un impacto, aquí esta es la parte frontal derecha, uy, entonces, ¿con qué se chocó? Parte frontal derecha, vemos pues también como hundido el capó y vemos aquí el taxi tiene como una muesca que se alcanza a identificar como que el taxi si hubiera recibido el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene? Nosotros podemos inferir de esta escena que este vehículo blanco tipo camioneta venía en este sentido que estoy reflejando acá con el cursor y que ojo, no sé si venía a alta velocidad o no, yo no veo evidencias o indicios que me lo permitan inferir, pero sí veo que se termina, digamos, en el traslado de un carril a otro, pues termina haciendo un daño y termina, eh, digamos, dañando una de las palmeras, ¿cierto? Que funciona con el separador y que lo termina recibiendo el vehículo tipo taxi. Entonces, si, por ejemplo, estuviéramos en una diligencia de tránsito y uno decir, ¿quién tuvo la culpa en este accidente? Pues difícilmente podríamos atribuirle una culpa al taxi, porque el taxi iba circulando por su carril y antes, pues de todas estas inferencias que yo acabo de sacar, pues ¿cómo lo van a culpar pues de haber colisionado con el vehículo blanco, ¿cierto? Muy bien. Ahora, objetivamente, sin todas esas inferencias, la imagen, ¿qué es lo único que me dice? Me dice, vea, la imagen me dice que hay una serie de personas eh, aglomeradas en un punto observando unos vehículos. Vemos que en la escena se encuentran tanto agentes de tránsito como se encuentran agentes de policía y personal de bomberos. Obviamente eso me va a permitir a mí generar otras inferencias después, porque es que cuando llega tránsito, cuando llega policía y cuando llegan bomberos, pues naturalmente es cuando hay un accidente, no cuando estamos en una puesta en escena. Vemos que hay una palmera tirada en el piso, vemos que hay un vehículo volcado y vemos que hay, digamos, aquí está el camión de bomberos. Ojo, ese sería un análisis objetivo sin tener que hacer ninguna inferencia. Naturalmente, del objetivo puede empezar a hacer inferencias. Veamos, por ejemplo, otra imagen. Ahora, pregunta, esta imagen podría ser una fiel reproducción de una realidad que se le puede atribuir a un hecho o no. Pues la respuesta tiene que ser que sí. Esto difícilmente puede ser entendido como una puesta en escena. A diferencia de nuestra siguiente imagen, esta imagen pregunta, ¿qué hecho se le puede atribuir a esta imagen? Que hay una alerta, hay una emergencia, algo pasó, cuidado, de Ok. prevención. Eh, esta fotografía que estoy exponiendo acá en este momento, el juez la podría entender, si ustedes fueran jueces, la podrían entender como una fiel expresión de una realidad o de un hecho. Yo No, diría que no. Yo tampoco. Por una cosa, recuerda, vea, era de ahí tan importante uno poder establecer algo. Vea, yo de aquí, de entrada, yo ya le cuestionaría, donde me la atribuyeran como la ocurrencia de un hecho, yo de entrada, yo ya estaría cuestionando la autenticidad de la fotografía. Porque como pueden ver ustedes, esta fotografía particularmente, se enfoca es en mostrar esto, en mostrar la señalización de advertencia. Pero recuerden que la autenticidad se predica es de poder establecer con grado de certeza la imagen que aparece en la fotografía a quién se le atribuye. Vea, no soy capaz ni siquiera de decir qué tipo de vehículo es este, ni qué tipo de vehículo es este. No soy capaz de decir quién es este. Este puede ser Pedro, Juan, Ramiro, Álvaro, el que sea. Y esta misma persona, yo no tengo la capacidad de decir eso. Entonces, mira que de entrada, ya con eso yo cuestiono la autenticidad de la fotografía. Esta fotografía, más que la expresión de un hecho real,
¿Qué es lo que me permite, pues, qué tipo de fotografía termina siendo? Para mí, esta fotografía puede ser una fotografía de producto o puede ser, naturalmente, una puesta en escena. Y como es una puesta en escena, el juez no lo va a poder valorar como la fiel demostración de un hecho. Hasta este punto, pues, pareciera y están imitando como... esto sí se puede deducir en esta fotografía, pues se está imitando que hubo una colisión y lo único que se puede ver con claridad es esta advertencia, ya. Pero no se puede determinar de acá ni dónde ocurrió, ni mucho menos. Vea, por ejemplo, en esta anterior, yo sí le puedo decir dónde es esto. Yo le puedo decir con grado de certeza dónde es esto. ¿Sabe dónde es esto? Esto es en Las Palmas. Esto es en Las Palmas. Pero ¿por qué yo le puedo decir que es en Las Palmas? Le puedo decir en Las Palmas porque yo paso por ahí todos los días. Entonces yo sé exactamente en qué punto de Las Palmas es esto. Bueno, veamos otra fotografía. Véame esta fotografía. Otra persona que me quiera decir qué hecho se puede, qué hecho se representa acá o qué hecho es susceptible de inferir de esta fotografía. Buenos días. Yo puedo inferir que hubo un accidente de tránsito donde hay un lesionado motociclista, se ve una huella de frenado, entonces el vehículo como que lo atropelló, está más adelante, hay heridos porque están los bomberos y la ambulancia. No, hasta ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Alguien más que tenga más inferencias? Bueno, míreme esto. Vea, aquí empieza uno con la observación de los detalles. Esto de acá, ¿qué será? Tiene un color diferente, digamos, a los otros elementos que hay dentro en el pavimento. Eh, Esto de acá, miren, eso es como, como rojo, ¿cierto? Entonces hay un elemento aparentemente biológico correspondiente y uno podría inferir que corresponde a la sangre de alguien, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, acá que este vehículo, míremele esta muesca de acá, tiene una colisión en la parte trasera. La pregunta es, ¿quién le dio por la parte trasera? Vemos la ubicación de los dos vehículos y la ubicación de los dos vehículos me dice, la motocicleta está más atrás que este vehículo. ¿Qué podría haber ocurrido? Pues podría haber ocurrido que la motocicleta colisionó por la parte de atrás con este vehículo de acá. Ahora, vemos acá que hay unas huellas de frenado, pero por lógica, yo no soy capaz de atribuirle a este vehículo de acá estas huellas de frenado. ¿Por qué? Porque están en un carril diferente. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿quién será el vehículo que frenó? Ahora, mírame la ubicación de la motocicleta. La ubicación de la motocicleta tampoco me está dando a mi pie para decir que la colisión ocurrió en este carril de acá. Entonces hay un montón de dudas y miren y verán que existe un montón de posibilidades para interpretar dentro de la fotografía. Lo que quiere decir es que el juez cuando vaya a ver esta fotografía, ¿cómo la va a tener que valorar? No la va a poder valorar como la certeza de la ocurrencia de un hecho, sino que la va a tener que valorar como un montón de indicios. Porque mira la gran cantidad de posibilidades que existen dentro del análisis de esta fotografía, tengo que calificarla como indicio. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Pues naturalmente si hay una motocicleta en el piso y vemos ambulancia y alguien montado en camilla. Normalmente, aquí veo un casco, veo una mochila, por reglas de experiencia, cuando hay una colisión entre un vehículo automóvil y un vehículo motocicleta, ¿quién es el que sufre en su gran medida, digamos, las consecuencias o los efectos nocivos del accidente? Pues el motociclista. Entonces esto yo sí lo podría inferir con un grado de certeza, y es que al que están montando ahí en esa camilla es el motociclista, ¿cierto? Y si yo veo sangre acá, pues entonces yo empiezo a decir, esa sangre es del motociclista, pues porque difícilmente esa sangre podrá ser del vehículo, y más cuando
pues si de alguna manera lo que estamos atribuyendo es que la motocicleta colisionó por la parte de atrás con el vehículo, pues entonces ¿cómo va a estar sangrando pues el conductor del vehículo, ¿cierto? Entonces, mira toda la magia que existe alrededor de la valoración de la prueba fotográfica. Entonces, esto es a lo que nosotros denominamos la autenticidad material. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que entonces la autenticidad material muchas veces no va a ser tan fácil entenderla. Por eso es que nos vamos a enfrentar con este problema epistemológico y qué podemos formular como problemas epistemológicos. Y es, primero, generalmente las fotos no representan el hecho alegado, sino momentos anteriores o posteriores. Eso, ¿no? Segundo, permite que puedan existir diversas interpretaciones. Mire, era todo lo que hemos hecho con las interpretaciones. Vea, que en la primera luz llegó y lo que interpretó fue que el vehículo iba a alta velocidad. La pregunta es, Luz, ¿qué es alta velocidad? Más de la permitida o de manera que tuvo el accidente y se Uy, llevó una parte. mira que qué cosa tan subjetiva y requiere de una interpretación. ¿Por qué? Porque, listo, me decís, más que la permitida. La pregunta es, ¿cuál era la permitida ahí? O podríamos tener otro concepto de alta velocidad, porque alta velocidad también podría ser la velocidad en la cual tú ya no tienes un control efectivo del vehículo, ¿cierto? Uy, uno dice, ay, entonces, ¿y cuál será esa velocidad? Porque ya eso depende del conductor, qué tan buñuelo o qué tan no buñuelo sea. Porque hay gente, pues, que es súper sagaz manejando altas velocidades, pues, sí, llamémoslo alta velocidad y ahora sí, ¿qué es alta velocidad? Bueno, la velocidad permitida para el tránsito, nosotros tenemos, pues, que en en vías interdepartamentales, pues, la velocidad inclusive permitida termina siendo 80 kilómetros por hora. Digamos que en esa vía, que es por ejemplo Las Palmas, la velocidad permitida son 60 kilómetros por hora, aun cuando la cámara que está ahí al frente de Bora Bora ya lo marca uno con más de 50. Y cuando estamos en otras vías que no son principales, inclusive me dice que la velocidad permitida son 30 kilómetros por hora. Listo. Ahora llegaste a esa inferencia porque el vehículo se voltea. Entonces yo diría, pues, ¿a qué velocidad iría ese vehículo luz? A más de 60. No, pues no sea más de 60 definitivamente y no iba en segunda tampoco. Entonces, claro, mira que ahí hay una serie de interpretaciones diversas que tenemos sobre la imagen, que ahí tenemos ese problemita. Y por último, no da seguridad de que sea fiel prueba del momento de los hechos. Digo que no da esa seguridad del momento de los hechos porque obviamente pues llega como una consecuencia de esto. Si la fotografía es anterior o posterior, pues entonces jamás me va a mostrar la ocurrencia del hecho, jamás me va a mostrar la ocurrencia del hecho. Entonces, por eso yo les voy a decir algo, siempre que vayan a aportar fotografías, tómenla como una prueba indiciaria. ¿Por qué? Porque entonces la prueba indiciaria, ¿cómo se construye? Aquí yo les voy a decir algo. Dentro del proceso judicial nosotros tenemos una prueba principal, que ¿saben cuál es? La declaración de parte. La declaración de parte. Uno dice la prueba principal es porque es la fuente de conocimiento inclusive con la que el abogado trabaja y es de la cual parte todo el proceso judicial, al punto que la demanda se construye es con la declaración de tu testigo y la contestación se construye de la misma manera. Pero esta puede ser la prueba o más fuerte o más débil de todas. Digo la más fuerte o la más débil es porque primero hay un principio que nadie puede constituir su propia prueba, por eso es que el juez cuando escucha a una de las partes declarar y lo que declara es algo, puras cosas que le convienen, el juez no es que no le preste atención, pero no lo va a tomar de la misma manera como si dijera cosas que lo perjudican. De ahí, digamos, la importancia que buscamos mucho con las confesiones. Pero digo que se puede terminar convirtiendo en la prueba más fuerte. ¿Por qué? Porque alrededor de ella yo practico y construyo el caso con las otras pruebas. ¿Qué otras pruebas? Prueba testimonial, prueba documental, prueba por informe, prueba, supongamos que esto es un ojo, la inspección judicial, entre muchas otras. Entonces, ¿cuál sería la correcta forma de practicar todas las pruebas? Y de aquí venimos con la prueba fotográfica y es
que si todas las pruebas terminan siendo indicios, tenemos que, ojo, tenemos que respaldar esas pruebas con otras pruebas. ¿Cómo así? Si yo voy a llevar una prueba fotográfica, ¿sabe qué? Por lo menos lleve un testigo, o por lo menos que su parte tenga que hacer referencia sobre la prueba fotográfica. ¿Para qué? Para que el juez pueda establecer la noción de los hechos que se tratan de demostrar con la prueba fotográfica. Ahora, por ejemplo, si yo llevara acá en este caso, testigo, voy a tener al conductor que sufrió, digamos, la colisión. Entonces el conductor le va a decir, vea, yo iba por la avenida regional, entonces, uy, le acaba de poner contexto al juez, porque esto sí parece la regional, ¿o no? Parece la regional. Muy bien. Yo iba por la regional, iba por el carril izquierdo, es decir, el carril izquierdo hacia el río. Entonces, claro, esto sí me da sentido aquí, izquierdo hacia el río, este vehículo acá. Y entonces yo iba detrás de un vehículo. Cuando iba detrás del vehículo, el vehículo frenó de manera exabrupta y plum, y le di. Listo. Entonces, mira que la fotografía empieza a tener un contexto en el sentido de que el testimonio le dice al juez qué es lo que ocurrió alrededor o con ocasión de la fotografía. Inclusive la fotografía fortalece el testimonio y el testimonio fortalece la fotografía. De ahí que si yo aporto la fotografía, yo lo que normalmente hago cuando llevo al testigo podría ser exhibirle el documento, le digo, "Vea, le voy a mostrar una fotografía. Usted reconoce, digamos, o ese hecho que se está manifestando en la fotografía, sí, ese fue el día que yo me choqué. ¿Y por qué dice? Sí, porque vea, esa moto que está ahí, esa moto es la mía, y ese carro fue con el que yo me choqué. Bueno, cuéntenos alrededor de, ¿sí me entienden? Entonces, de alguna manera, para poder resolver esos problemas epistemológicos correspondientes a que la fotografía no refleja ni el hecho, sino que lo que hace es mostrar momentos anteriores y posteriores, necesito consolidarlo con otros elementos de prueba. Y para evitar que existan diversas interpretaciones, pues naturalmente tengo que consolidar ese medio de prueba a través de otros elementos de prueba que fácilmente van a poder ser los testimonios o otros documentos, porque no necesariamente tienen que ser solamente testimonios. Por ejemplo, yo estoy diciendo que esa es la moto mía y que en ella fue que me choqué y yo voy a llevar un informe de un perito en donde diga que mi moto está mala. Pues entonces naturalmente yo estoy infiriendo pues que lo malo de la moto surgió con ocasión del choque que me están tratando de mostrar a través de una fotografía. Soluciones epistemológicas, la prueba debe corroborarse a través de otros medios de prueba, como lo acabamos de indicar. La representación debe ser inmediata, pues si a simple vista la fotografía muestra una variedad de hechos posibles, ella formará parte de la prueba indiciaria, ya que está contenida en la mente de aquel que interprete y no el objeto que la documenta. Entonces, de ahí que yo tengo que tratar de restringirle al juez las posibilidades de interpretación, porque es que el juez es el que termina interpretando. Por eso es que cuando yo solicito la prueba fotográfica, trato de indicar el hecho que estoy tratando de mostrar con la prueba fotográfica. Y lo otro es que debe de allegarse el soporte de información de autenticidad de la fotografía. Digo soporte de información de autenticidad de la fotografía es que no solamente voy a aportar la fotografía, sino que voy a aportar, ojo, el metadato. El metadato es decir cuándo fue tomada la fotografía, que eso lo pueden extraer ustedes fácilmente de cada una de las fotografías de naturaleza digital. Y de esa manera, si la otra parte va a cuestionar la autenticidad, pues de alguna manera va a sufrir unas consecuencias negativas cuando le nieguen digamos, la tacha o el desconocimiento de la fotografía. Muy bien. Ahora, la fotografía tiene un último problema. Tiene un último problema y ojalá lo abordemos en estos próximos 5 minuticos que nos quedan. La recaudación del elemento que puede ser parte de la esfera privada o íntima de una persona y también la naturaleza de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Va a pasar mucho en los casos de familia, en donde yo voy a tratar de extraerle la información a alguien de su teléfono celular, porque ahí digamos que en el celular tiene unas fotografías que son importantes para mi caso. Hey, les quiero decir que esa recaudación ahí va a ser complicada. ¿Por qué? Porque el celular, así como su computador personal, así como su casa,
corresponden a un elemento en donde usted tiene una expectativa de intimidad. Y como expectativa de intimidad, ojo, para poder acceder a él, solamente se puede hacer a través de dos medios, o con su autorización o porque un juez así lo ha ordenado. Porque si no es con ninguna de las dos, usted accede a ese dispositivo y déjeme decirle que lo veo en la cárcel. ¿Por qué? El Código Penal en el artículo 269A establece un delito que se denomina acceso abusivo a sistema informático. El que, sin autorización o por fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático, celular, computador, entre otros, protegido o no con una medida de seguridad, es decir, puede que tenga o no tenga contraseña, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dígame usted cómo le va a justificar al juez que usted obtuvo las fotografías del cónyuge de su cliente teniendo relaciones sexuales con otra persona. Dígame de dónde va a tener eso. A menos pues de que la otra persona se los haya mandado. Mira, te mando las fotos de tu esposo. Ah, listo. Por lo menos ya las tengo. Las tengo porque uno de los titulares del derecho de autor que está ahí contenido fue quien me remitió la fotografía. ¿Cierto? Eso no puede ser como que, no, me llegaron milagrosamente, sí, véame, sobre todo. Entonces, por un lado vas a tener eso. Ahora, ¿cuál sería la otra sanción cuando tú adquieres esos elementos, siendo que los adquieres y están protegidos, digamos, por esa intimidad del dispositivo? Va a pasar lo siguiente, y es que las sanciones que te van a rechazar la prueba. Porque el artículo 168 del Código General del Proceso establece lo siguiente: el juez rechazará mediante providencia motivada las pruebas ilícitas. Y recuerde que el artículo 164 le dice que el juez solamente puede tomar pues las decisiones deben fundamentarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. De ahí que si yo voy a tratar de sustraer o de obtener fotografías de otra persona, entonces de alguna manera, si no lo hago sin su si lo hago sin su autorización o sin la aquiescencia del juez, van a pasar las dos cosas. Vaya que le van a compulsar copias y la otra le van a rechazar la prueba de plano, y el juez no puede valorarlas dentro de la sentencia, no lo va a poder hacer. Entonces de ahí, cada que se le meten al celular al otro, ay, los pantallazos de WhatsApp, perdiste el año. ¿Qué le diría yo a usted? Le diría yo a usted es que los conserve y pida la exhibición del documento. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Se me prende el demonio. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Los conserva, no los aporta dentro del proceso judicial. Llega y le dice al juez que necesita la exhibición de documento correspondiente a las conversaciones de WhatsApp con la otra persona, ¿cierto? Listo. La otra persona sabe qué va a hacer, va a salir a borrar esa información. En ese momento en el que borra la información, esa obtención de esos elementos de prueba por parte suya se acaba de convertir en un elemento válido para que pueda ser eventualmente utilizado en un proceso de naturaleza penal. ¿Por qué? Porque la intimidad, el único lugar en donde no tiene cabida es en el proceso penal. Una belleza, y como la gente cree más avispada que uno y se pone a borrar las cosas, ahí queda. Listo. Muy bien. Entonces, señoras y señores, pues espero yo que hayamos abarcado de manera suficiente pues el tema de la prueba fotográfica, aun cuando nos quedarían mil y mil cosas más por hablar, entrar en un montón de minucias, pero bueno, tratamos de abarcarlo de la manera más específica posible, y que naturalmente pues esto les pueda servir a ustedes eventualmente en los diferentes procesos que adelantan ustedes a cualquier nivel, sea administrativo, sea también judicial.